hay que pensar en esto por un segundo. ¿Y si resultara que, o sea, el 90% de las cosas que hacemos a diario para sentirnos mejor, en realidad están empeorando nuestro problema principal? Híjole, esa es una premisa bastante incómoda para arrancar, ¿eh? Sí, lo sé, pero digo, desde las horas interminables que pasamos deslizando la pantalla en redes sociales hasta, no sé, la adicción al trabajo. Claro. O pasando por esa costumbre de cortar relaciones a la primera señal de conflicto. Sí, la clásica huida. Exacto, cuando uno cree que está resolviendo la ansiedad o la incomodidad, ¿qué pasaría si todas esas supuestas soluciones fueran en realidad el combustible que mantiene viva la raíz de los peores problemas? Pues fíjate que es un punto fundamental y creo que hay que advertir a quienes nos escuchan hoy que prepararse para este análisis va a requerir una honestidad brutal. Totalmente. Porque la tendencia humana por excelencia, y sobre todo en la cultura de hoy, es buscar el alivio inmediato y evitar a toda costa la cirugía profunda. O sea, preferimos gestionar el síntoma antes que enfrentar la enfermedad. Sí, es como tomar analgésicos para un hueso roto, te quita el dolor un ratito, pero el hueso sigue fracturado y por eso hoy vamos a entrar de lleno en un material que no se guarda absolutamente nada. Así es. Tenemos sobre la mesa unas notas de estudio tituladas Autoridad del Reino, lección 8. Un material fascinante, la verdad. Sí, muchísimo. Nuestra misión al desmenuzar este texto es explorar una idea que saca un poco de onda. Si nos limitamos a tratar los comportamientos superficiales y hacemos la vista gorda ante las causas invisibles, pues jamás vamos a experimentar una verdadera libertad, ni espiritual ni personal. Plantea que estas tácticas de evasión cotidianas, que hacemos casi en piloto automático, no son para nada inofensivas. Para nada. De hecho, el autor sugiere que al evitar el origen del dolor, lo que hacemos es crear el ambiente perfecto para que el problema eche unas raíces mucho más profundas. A ver, vamos a aterrizar esto porque suena súper intenso. Para entender la solución que propone el material, primero hay que ver cómo nos estamos autoengañando todos los días. Exacto. El texto da ejemplos súper concretos sobre estas soluciones superficiales. Y al leer esa parte, la verdad me acordé de algo muy típico. Imaginemos que hay una pared en la casa con una fuga de agua interna. Uf, el terror de cualquier casa. Sí, y la humedad empieza a botar el yeso. Se ve horrible, se infla la pintura y la reacción de muchísima gente es ir a comprar una pintura carísima, raspar tantito, pintar encima de la mancha y decir, listo, quedó como nuevo. Claro, y se ve precioso. Se ve increíble un par de días, pero, o sea, la tubería sigue rota adentro de la pared. Sí, eventualmente el agua va a volver a salir y va a destruir esa pared otra vez, pero peor. Y es una excelente forma de visualizarlo, porque el texto desgrana toda una lista de estas, digamos capas de pinturas psicológicas y conductuales. Ajá. Son mecanismos diseñados para anestesiar el síntoma, pero dejando la raíz completamente protegida y en la oscuridad. Y el primer mecanismo que señala es adormecer el dolor. Y no estamos hablando nada más de lo obvio, ¿verdad? No es solo el abuso de alcohol o sustancias, que es lo primero que se nos viene a la mente. El análisis se vuelve mucho más agudo cuando habla de usar la comida como consuelo. Sí. O el entretenimiento constante. O sea, consumir contenido sin parar para apagar el ruido mental y no enfrentar el estrés o la soledad. Esa del entretenimiento duele bastante porque está súper normalizada en la sociedad. Totalmente. Cuando alguien siente una punzada de ansiedad en la sala de espera del dentista o en el cuarto en la noche antes de dormir, el cerebro ya te hizo abrir 3 aplicaciones distintas antes de que siquiera te des cuenta de qué estás sintiendo. Y ni siquiera registras la emoción. Exacto, pero este estudio menciona otras tácticas que incluso, fíjate, son aplaudidas por la sociedad, como el trabajo excesivo. Ay, claro, el burnout glorificado. El trabajo es el refugio perfecto porque viene con una validación externa. El autor expone cómo esta búsqueda frenética de ascensos, de productividad, de estar siempre súper ocupados, pues suele ser una máscara para huir de inseguridades muy profundas. O sea, ¿te premian por huir de tus problemas? Literalmente. Y funciona a nivel neurológico. El estrés del trabajo genera picos de cortisol y dopamina que ahogan esa sensación de insuficiencia. Entonces, en lugar de lidiar con la falta de identidad o esta necesidad crónica de aprobación, pues la persona se convence de que su agotamiento es sinónimo de su valor personal. ¡Qué fuerte! Yo me pregunto cuántas crisis de agotamiento son en realidad crisis de identidad disfrazadas, ¿no? Muchísimas, sin duda.
Ahora, hay otro punto aquí que me parece fascinante y es el de cambiar constantemente de entorno. La clásica de, el problema siempre son todos los demás, yo estoy bien. Esa táctica es muy común. O sea, se trata de cambiar de trabajo cada 6 meses, saltar de una relación a otra, o no sé, incluso mudarse de congregación o de grupo de amigos cada que hay un roce. Y la gente cree que el nuevo lugar va a ser mágico. Sí, tienen la ilusión de que un nuevo escenario traerá paz. Pero la realidad, y esto lo dice el texto, es que la persona empaca y se lleva consigo todos sus patrones de reacción que no ha resuelto. Claro, el problema va en la maleta. Exactamente. Eventualmente el nuevo entorno se termina contaminando con los mismos hábitos viejos. Y a esto súmale la evasión del conflicto. El famoso ghosting, ¿no? Tal cual, desaparecer en lugar de perdonar o arreglar las cosas. O también está esta gestión obsesiva de la imagen pública para que nadie vaya a descubrir las grietas internas. Sí, cuidar el Instagram para que todo parezca perfecto. Oye, pero, a ver, me cuesta un poco de trabajo entender cómo encaja la siguiente advertencia que sigue. A ver, dime. Porque señala que consumir libros de autoayuda, conferencias o hasta análisis como este que estamos haciendo se puede convertir en una evasión. Sí. Pero ¿por qué el intentar educarse o buscar respuestas se clasificaría como pintar sobre la humedad? Suena un poco contradictorio, la verdad. Entiendo por qué saca de onda, pero mira, lo que pasa es que el texto no condena la herramienta en sí, condena el engaño del falso progreso. Ok, la práctica sigue igual. Claro. Si ese conocimiento nunca se traduce en someter el corazón a una verdad que es incómoda, si no hay un cambio de dirección real frente a la herida, pues la lectura es solo un analgésico más. Muy sofisticado, eso sí, pero la herida sigue intacta. O sea, es como si alguien se vuelve un erudito en plomería, se sabe todos los manuales de tuberías de memoria, pero sigue sin agarrar el mazo para romper su propia pared y arreglar la fuga. Es la analogía perfecta, sí. Puesto, sin acción no congela el problema, lo agrava. Así es. Y este estudio introduce un concepto que, la verdad, cambia toda la perspectiva. Argumenta que las áreas de nuestra vida que dejamos desatendidas no permanecen en un estado neutral. No se quedan en pausa. No, para nada. Y utiliza una metáfora muy clara. Una casa abandonada no se queda simplemente vacía y ya. El abandono tarde o temprano atrae una infestación. Se llena de polvo, de arañas, de todo. Exacto. De maleza, roedores, termitas, lo que sea. Y en el ámbito espiritual y emocional, la mecánica es idéntica. Cuando albergamos amargura crónica, falta de perdón o simplemente descuidamos nuestras disciplinas espirituales, estamos creando un vacío. Un terreno abandonado. Y ese vacío, según el texto, invita a una influencia mucho más densa, a una opresión, básicamente. Aquí es justo donde la dinámica psicológica choca directamente con la espiritual, porque esta lección sugiere que dejar la puerta abierta solo por tener comodidad temporal, pues termina costándonos espiritualmente. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, ¿cómo pasa alguien de un simple mal hábito como, no sé, ver mucho el celular a estar atrapado en lo que el estudio llama un ciclo vicioso espiritual? Porque quiero imaginar que nadie se despierta un martes decidiendo dañar su propia vida. No, claro que no. Es un descenso súper gradual. Y el texto traza el mapa exacto de cómo ocurre esto, a través de 6 señales muy claras. Y ojo, no es un inventario al azar, es una secuencia súper lógica. A ver, ¿cuál es la primera? Comienza siempre con la repetición del patrón, pero en distintos escenarios. Por ejemplo, alguien que siempre choca con la autoridad en cada empleo que tiene. El rostro del jefe cambia, la oficina cambia, pero la fricción y el problema es idéntico siempre. Híjole, lo cual inevitablemente lleva a la segunda señal, que son los detonantes, ¿no? Exactamente. Porque llega un punto donde ya ni siquiera se necesita una crisis real para reaccionar. Una simple mirada, un tono de voz o sentirse excluido de una plática y ¡pum!, actúan como un interruptor. La persona pierde el control casi de manera predecible. Así es. Y tras esa reacción automática siempre viene el remordimiento y el intento de arreglarlo, que es la tercera fase, el progreso efímero. La persona hace promesas, ajusta su comportamiento durante unas semanitas y parece que todo vuelve a su cauce. Pero como solo gestionó el síntoma, pues esa mejora se evapora rapidísimo. Y es aquí donde ocurre el fenómeno más peligroso de este ciclo, que es la cuarta señal. Sí, la escalada o sustitución.
Fíjate que esa parte me voló la cabeza cuando la leí. Es como tratar de tapar un bache gigantesco en una avenida principal y a los 2 días la presión hace que el pavimento reviente en la cuadra siguiente, pero peor. Es una imagen súper gráfica y real. Yo he visto a personas dejar un hábito destructivo, digamos que con mucho esfuerzo dejan el cigarro y de repente, de la nada, desarrollan una compulsión por las compras en línea o empiezan a morderse las uñas hasta que les sangran. Claro, brincan de una cosa a otra. A simple vista, parece que superaron un gran problema, pero la maquinaria interna solo cambió de engranaje. Y es que esa sustitución que mencionas es la prueba definitiva de que hemos llegado a la quinta señal. La raíz jamás fue abordada. Todo fue superficial. Todo ese inmenso esfuerzo que invirtió la persona solo sirvió para podar las ramas. El miedo profundo, el trauma que no han sanado, o esa crisis de identidad que estaba impulsando la ansiedad, todo eso sigue operando bajo tierra. Simplemente encontraron una salida nueva. Y me imagino que el peso de estar luchando contra tantas cabezas de la misma hidra todos los días desemboca en la última señal, ¿verdad? El desánimo aplastante. Sí, es un cansancio crónico. El cansancio del que ha intentado cambiar 1000 veces y vuelve a caer. Llega un momento en que la persona empieza a asimilar esa derrota como parte de su propia identidad y cree que su naturaleza es simplemente estar roto. ¡Qué fuerte! ¿Sí? La vergüenza se asienta de forma permanente. Y fíjate, aquí es donde el instinto humano moderno dicta su peor consejo. Cuando la gente nota que alguien está atrapado en este ciclo vicioso, el consejo típico de la sociedad es: esfuérzate más. Nos venden la idea de que es un problema de pura falta de disciplina, como si la solución fuera apretar los dientes y usar la fuerza de voluntad. Claro, suena padrísimo en los videos motivacionales que vemos en internet, pero en la práctica, depender de la pura fuerza de voluntad para un tema que ya tocó niveles de opresión emocional o hasta espiritual. O sea, se me ocurre que es como tratar de mantener una docena de pelotas de playa infladas bajo el agua al mismo tiempo. Sí. Tienes que usar brazos, piernas, terminas exhausto, sudando y la tensión muscular es brutal. Y chance logras mantenerlas todas abajo por 1 minuto, pero eventualmente pues tus brazos se van a cansar. ¿Y botan todas? Salen disparadas a la superficie y te golpean en la cara. La voluntad se quiebra siempre. Pero a ver, ¿por qué el estudio insiste tanto en que la voluntad nos sirve aquí? Porque la voluntad es una herramienta meramente conductual, y el texto plantea que la raíz de este ciclo no es conductual. La voluntad solo regula el comportamiento por un ratito. Solo empuja la pelota bajo el agua. Exacto. Es tratar de gobernar una crisis súper profunda usando herramientas de nivel de superficie, y para romper la estructura subyacente de este ciclo, el estudio describe una secuencia que es completamente distinta. Un paradigma que ya no se basa en el esfuerzo muscular, sino en la autoridad. Ok. Y lo divide en 3 conceptos clave, que son verdad, alineación y autoridad. O sea, esos son términos que se escuchan muy seguido en contextos religiosos, pero la verdad tienden a volverse súper abstractos. Si aterrizamos esto, ¿qué significa realmente en la vida diaria? Pues vamos a desglosarlo desde la óptica de nuestro estudio. La verdad, en este contexto, no es un concepto filosófico lejano, es un diagnóstico radical y honesto. A ver, danos un ejemplo. Implica dejar de llamar estrés a lo que en realidad es una necesidad enfermiza de control, o dejar de llamar búsqueda de excelencia a lo que en el fondo es un miedo paralizante al rechazo. ¡Auch! Eso duele. Sí, porque es exponer la mentira que sostiene nuestro comportamiento. Una vez que la verdad de Dios ilumina esa raíz oscura, entonces viene la ¿Y alineación. eso cómo se ve? Esto es aceptar la voluntad de Dios sobre esa situación específica. Es rechazar esa identidad de víctima o de esclavo del hábito que nos habíamos creído. Y esa alineación es el puente indispensable para poder llegar al último paso. Claro, porque sin alineación no hay, digamos, base legal para poder ejercer la autoridad. Pero ¿cómo se ve la autoridad en acción ya frente a un problema cotidiano? Mira, la autoridad, según estas notas, es el ejercicio activo de una posición espiritual. Ojo, no es gritarle al problema, ni hacer más esfuerzo físico, ni sudar más. No es empujar más pelotas. No, es la capacidad de cerrarle la puerta a la influencia que está alimentando el ciclo, fundamentado, claro, en esa alineación previa.
Y las notas lo ilustran magistralmente con un caso práctico sacado directamente del relato bíblico en el capítulo 5 del libro de Marcos. Ah, claro, el caso del hombre atormentado que vivía entre los sepulcros. Ese mero. Fíjate que ese ejemplo le da muchísima claridad a toda esta teoría, porque bajo la lente de este análisis vemos a la sociedad de esa época intentando usar pura contención conductual, o sea, como la fuerza de voluntad, pero aplicada desde afuera por otras personas. Literalmente. Veían a un hombre con un comportamiento superdestructivo y violento y su gran solución fue pues atarlo con cadenas. Literalmente trataban de amarrar el síntoma, de inmovilizarlo. Y el resultado pues era totalmente predecible. El hombre terminaba destrozando las cadenas. Porque el control físico jamás va a poder someter una realidad espiritual subyacente. Es imposible. Y cuando este relato describe la interacción que tuvo Jesús con este hombre, pues resalta un contraste abismal. Fíjate, Jesús no intentó modificar su conducta. No le enseñó técnicas de respiración para calmarse, ni le mandó a poner unas cadenas más gruesas de acero. ¿No le dio un libro de autoayuda? Para nada. Según el texto, identificó inmediatamente la raíz, que era una opresión profunda, y operó desde la autoridad espiritual para desmantelar esa influencia de tajo. ¡Wow! No hubo forcejeo conductual. La autoridad cortó la raíz y el síntoma, que eran los gritos y la violencia, pues desapareció por pura consecuencia. Es que el contraste en el resultado de la vida de este hombre es la mejor evidencia de este principio, porque el relato no dice que el hombre mejoró un poco o que aprendió a gestionar su agresividad en un taller. No, el cambio fue absoluto. Radical, pasó de vivir en los márgenes de la sociedad completamente aislado y violento a estar sentado, vestido y en paz. De ser un foco de caos total, encontró de golpe un propósito. Y creo que esto nos lleva directo a la recta final del análisis de hoy. Sí, a la parte más retadora, porque nuestra plática hace un giro inesperado justo aquí. El hombre es sanado, pero la directriz que recibe no es irse a su casa a disfrutar de su nueva tranquilidad y su paz mental en privado. Exacto. El autor lanza aquí una pregunta que te desarma bastante. ¿Para qué se nos da la libertad? ¡Qué buena pregunta! Y la respuesta que sostiene el texto es que la transformación profunda jamás fue diseñada para el consumo privado. Es una dinámica de impacto hacia los demás. O sea, cuando alguien experimenta una liberación genuina de la raíz de sus problemas, en automático se convierte en portador de un testimonio. Y aquí me surge una duda. Si la premisa es que compartir nuestra historia tiene un poder casi catalizador para ayudar a otros, me pregunto por qué existe tantísima resistencia a hacerlo. Es súper común. Porque el instinto casi universal de alguien que, digamos, supera una adicción o sobrevive a una crisis matrimonial profunda o sale de un bache financiero brutal es barrer todo eso bajo la alfombra. Queremos proyectar siempre que nacimos sabiendo cómo vivir, que es lo que hace que escondamos la herramienta que, según el texto, podría liberar a otros. Pues mira, la tendencia detrás de esa resistencia es compleja, pero al mismo tiempo muy transparente. Está fundamentada casi siempre en el miedo al juicio de los demás y en el famoso síndrome del impostor. Claro, el qué dirán. Sí. La sociedad nos ha condicionado a pensar que solo las personas impecables, los que nunca se equivocan, tienen derecho a usar el micrófono o a dar un consejo. La gente siente que sus caídas en el pasado los descalifican para siempre. Como si tuvieran una mancha permanente. Exacto. Pero nuestro estudio ofrece una perspectiva increíblemente liberadora frente a esto. Y dice que el testimonio no se trata de tu récord de perfección, se trata de tu trayectoria de transformación. O sea, la autoridad para hablar no viene de nunca haberte equivocado en la vida, sino de haber sido rescatado de ese error. Precisamente. Le diste al clavo. Si hubo una liberación comprobable y real en la vida de una persona, esa historia tiene un valor incalculable. Y el propósito de compartir no es buscar aplausos, ni siquiera inspirar a otros de una manera superficial o motivacional. Va más allá, ¿verdad? Mucho más. El testimonio proporciona una evidencia innegable del poder transformador del Espíritu Santo. Toma principios bíblicos que a veces suenan superacadémicos o muy teológicos, como redención o libertad, y les pone nombre, les pone apellido y un rostro humano que la gente puede reconocer. Lo hace tangible, ¿no? Totalmente. De repente la persona que te está escuchando dice,
A ver, espera, si esa persona que estaba igual o más hundida que yo pudo salir de ahí, entonces pues la puerta también está abierta para mí. Me encanta esa idea. O sea, la libertad obtenida por uno es en realidad la llave para la libertad de alguien más. Es una cadena de impacto tal cual. Nuestro estudio concluye que mantener todo el proceso en secreto solo por cuidar las apariencias o el orgullo, lo que hace es interrumpir esa cadena. ¿Rompemos el eslabón? Sí, guardar silencio sobre la obra que se realizó en nosotros priva a nuestro entorno, a nuestros amigos y familia, de la evidencia que tal vez podrían estar necesitando desesperadamente para creer que su propio ciclo vicioso sí tiene solución. Y peor aún, le roba a Dios la gloria que le pertenece por derecho. Y bueno, con esos pilares tan claros, el propio material hace un llamado directo a la introspección y creo que es el momento perfecto para plantearlo aquí. La invitación para quienes nos escuchan hoy es revisar su día a día. ¿En qué áreas de la vida se están conformando con buscar analgésicos para adormecer su realidad? ¿Dónde están invirtiendo toda su energía en pintar sobre la humedad de la pared en lugar de agarrar el mazo y romperla? El verdadero desafío de este estudio es dejar de pedir que se nos quite la incomodidad y empezar a pedir la valentía para arrancar la raíz. Nos escuchamos en la próxima.